Bien, buenas noches. Hoy queremos referirnos a un hecho que ha tomado estado público y que tiene que ver con en principio, lo que ha salido en la prensa, un entredicho entre un funcionario del área penitenciaria del gobierno provincial y una patrulla policial. Consideramos que dentro del contexto de lo que vamos a analizar, es simplemente una anécdota, un acontecimiento menor, pero que ha quedado de alguna manera entrampado en este análisis en el que ha salido a la luz pública, pero en el cual se omite deliberadamente dar a conocer o de alguna manera referirse de manera concreta al verdadero contexto y a las verdaderas motivaciones de todas estas operaciones que hemos podido ver. El contexto es el siguiente, y lo venimos diciendo en nuestra página. Cuando llega Omar Perotti al gobierno de la provincia, separa el área penitenciaria del Ministerio de Seguridad. Eso antes lo manejaba el Ministerio de Seguridad. Con esto se pierde una enorme caja y un enorme abanico de posibilidades y negocios que venían manejando en ese ministerio. Y es traspasado al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, es decir, dos ministros distintos. Esto obviamente desató, y hoy está en curso, una pelea feroz, descarnada, para volver a recuperar esa área tan preciada por estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuál es la banda que pretende volver a retomar las riendas del servicio penitenciario? Bueno, el anterior director del área, Pablo Cococcioni, obviamente Marcelo Saín lo reclama, el fiscal Baclini está dentro de ese grupete, y aunque a usted le parezca mentira, el propio ministro Maximiliano Puyaro, esta por lo menos es el análisis que nosotros venimos haciendo desde el inicio de la gestión al ver cómo se movían los jugadores y qué es lo que estaba haciendo cada uno en el terreno. Esto es lo que venimos diciendo. Y no es la primera vez que aquí en esta página de Apropol nosotros venimos manifestando y aseverando este análisis que hacemos. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la provincia existe, a la luz de los hechos, de los acontecimientos, un cogobierno entre sectores del anterior y del actual gobierno. Por el otro lado, quienes están, por orden del gobernador, manejando el área penitenciaria, es el ministerio que conduce Esteban Borgonovo. Dentro de esa disputa se inscriben todos los hechos graves y menos graves que se suceden en la vida penitenciaria en la provincia, que tuvo obviamente, ustedes recordarán, su punto más álgido con los levantamientos, los motines carcelarios que dejaron, si yo mal no recuerdo, 5 muertos de manera cruel dentro de las cárceles santafesinas, con intervención de personal policial y penitenciario, que obviamente algunos resultaron lesionados y además corrieron riesgo de vida. Por esto este tipo de situaciones nos afecta a los trabajadores policiales, porque en definitiva son los que van a correr el riesgo ante estos hechos. Bueno, dentro de esto, como les decía, de este contexto de lucha por el poder, por la caja, por los negocios, por las posibilidades, se inscribe dos hechos que son inmediatamente anteriores, pero por horas nada más, minutos a lo mejor, entre lo que sucedió con el funcionario Acuña, Héctor Acuña, subsecretario del Servicio de Asuntos Penitenciarios de la provincia, y una requisa, una entrevista que le hace una dotación de un móvil policial. Que de eso me voy a referir como, y lo quiero enmarcar también, como un acontecimiento menor, desde nuestro punto de vista, como una anécdota, que fue utilizada obviamente para evadir todo lo otro que vengo diciendo, que anteriormente desarrollé, esa gran pelea por esa caja enorme que es el servicio penitenciario. Antes de que ocurriera eso,
horas antes, es levantada la custodia de manera intempestiva por orden del ministro Saín, la custodia en la parte externa de la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. Algo parecido como lo que le achacan al comisario Gómez con el Centro de Justicia en la ciudad de Rosario, más o menos, ¿no? Yo diría que casi calcado. Pero como lo hizo el ministro Saín, no hay problema. Bien. Previo a eso, y por la información que nosotros tenemos, porque además nos lo han aseverado fuentes judiciales del Ministerio Público de la Acusación, se instruye una causa por amenazas que recibe en su teléfono el propio funcionario Héctor Acuña. Obviamente Acuña no quiere hablar de esto. Le niegan la posibilidad. Nadie en el Ministerio de Gobierno quiere hablar de esto porque hay orden expresa del gobernador para que no se hable. Pero podemos asegurarles que las amenazas, las sugerencias subidas de tono, si ustedes quieren, existen y están siendo investigadas por la justicia. ¿Quién es el autor de esas sugerencias subidas de tono? Casi, diríamos, en términos políticos, una amenaza. Ni más ni menos que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que en medio de todo este desplante, de todo este desmanejo desaguisado que hace en el área de seguridad y que implica ya a otros sectores como el penitenciario, que está fuera de su esfera de atribuciones, de responsabilidades, porque recordemos, está en el área del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y Derechos Humanos, que es otro ministerio, levanta esta custodia. Pero no levanta cualquier custodia, levanta la custodia donde hubo la mayor cantidad de muertos en un motín sangriento hace algunas semanas nada más. Es decir, realmente es llamativo, ¿no? Y un fin de semana donde nadie tenía siquiera noticiado de todo esto. Bien. Allí viene lo otro que para mí es un acontecimiento menor, una anécdota, donde teóricamente, y según lo declaran en los medios, hoy yo por lo menos lo leí en algunos medios de la capital provincial y de acá de la ciudad de Rosario, Acuña se moviliza en el coche oficial y previo a llegar a la zona de la cárcel de Las Flores, para quienes conocen, en el norte de la ciudad, tomando por la circunvalación, según expresó ante estos medios, llega con un bolsón de comida a la casa de una persona, una mujer de avanzada edad, que dice ser militante del espacio político donde él viene trabajando hace muchos años, y le lleva un bolsón de comida. Ahí es interceptado por una unidad policial en el barrio San Agustín. Para quienes conocen, un auto de vidrios polarizados, último modelo, color blanco, con personas a bordo, en San Agustín, en Alto Verde, en Las Flores o en Tablada acá en Rosario, es obvio que un móvil lo va a parar, lo va a identificar, porque se supone que no es de la zona. Un elemento sospechoso y el policía hace su trabajo. Bueno, ahí aparentemente se produce un cambio de palabra, subida de tono, bueno, parte de lo que pasa todos los días. Para poner el centro de gravedad en la anécdota, pero no se habla de lo otro. Borgonovo tiene que hablar de lo otro. Tienen que blanquear esta situación. Tienen que blanquear los elementos que tienen, porque tienen elementos para afirmar de alguna manera, y esto el gobernador lo sabe, que los motines fueron orquestados y organizados no por los detenidos, sino por funcionarios de su propio gobierno. Entonces no nos pueden criticar a los policías, a los trabajadores, que hagamos nuestro trabajo y veamos un vehículo de las características que tenía Acuña y no lo identifiquen. Obviamente uno no está de acuerdo con que maltrate nadie a nadie, ni el ciudadano al policía, ni el policía al ciudadano, ni ningún funcionario a ningún policía y viceversa. Esto es obvio. Dentro de la situación que se vive, donde estamos todos de alguna manera un poco con los ánimos
en algún momento o casi todo el día un poco alterado, pueden ocurrir estas cosas, pero no es lo que debe analizarse. Bien, fíjense cómo viene todo esto, que eso ocurrió, según Acuña, 23:30. Según la información que largan los periodistas que trabajan para el socialismo y que hoy están al servicio de Marcelo Saín, que es socio de ellos, que es del riñón de ellos, habría que preguntarle a Perotti, ¿no?, ¿qué hace un tipo de estos del socialismo metido, un ex asesor de Puyaro manejando el área de seguridad? Bueno, pues eso lo tendrá que decir Perotti. Bien, pero esa gente dice que el acontecimiento con esta mujer, la identificación, se produce a la 1:30 de la mañana. Eran las 7 de la mañana. Y la nota ya estaba al aire por parte de dos operadores mediáticos del socialismo y de Marcelo Saín. El Gordo Villarreal, el impresentable del Gordo Villarreal, y el secuaz que tiene ahí de apellido Galeano, que fueron los que publicaron esto. Yo debo decir una cosa, a nosotros, a Propon Noticias, nos operaron para que esto fuese puesto a la luz de la forma que habían redactado y con la versión que había redactado ese impresentable de Villarreal y el otro impresentable que tiene al lado en el programa, Galeano. ¿Cómo sabemos quiénes son y para quién operan y cómo trabajan? ¿Cómo se alquilan estos periodistas y esos medios que han construido con la pauta publicitaria oficial? Obviamente nos tomamos un tiempo para poder desarrollar un poco más esta noticia. Conclusión. El acontecimiento de la identificación creo que no tiene mayor relevancia. La verdadera pelea de fondo, y digo esto porque hay que advertir que los motines y este tipo de operaciones pueden volver a producirse, porque lo que está en pugna es la pelea por la caja del servicio penitenciario, que es millonaria. Díganlo con todas las letras, sáquense la careta de una vez, dejen de culpar a la policía. Dejen de culpar a la policía, son unos simples asaltantes de camino, ladronzuelos de la política que quieren manejar esa caja. Que no es solamente el fideo, el arroz y el aceite. Acá está en juego el teléfono celular, la droga que entra, la droga que sale, las relaciones, los presos que salen a hacer los trabajos a la calle y después vuelven a dormir. Es decir, acá hay un cúmulo de cosas que están comprobadas en hechos de la realidad. Hay que agarrar el diario La Capital, una hemeroteca, los portales, nuestro portal, para darse cuenta de qué es lo que se hace en esa área. Entonces, dejen de echarle la culpa a los policías porque hacen su trabajo de identificar. Vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir y vamos a exigir que se investigue, que se haga justicia y que se sepa realmente. Y que tome el gobernador de la provincia. Que deje de mirar para el costado. Bueno, gracias y nos veremos la próxima.